Sí, bien. Bienvenidos, queridos estudiantes, a nuestra videoclase del curso de Historia. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte sobre las reformas borbónicas, ¿no? Ya hemos podido comprender parte de lo que son la dinastía de los Borbones, cómo han llegado a liderar o ser parte de, digamos, en ese entonces, una gran potencia, ¿no? Un país con mucho poder e influencia sobre los pueblos americanos que era España. Entonces, el día de hoy vamos a seguir tratando parte de estas reformas, es decir, de estos cambios borbónicos, pero ya no necesariamente en España, sino vamos a haber realizado parte de ellos justamente en América y en el Virreinato del Perú. Entonces vamos a pasar a conocerlos con mucho más detalles. Bien, en primer lugar, tenemos las reformas administrativas, ¿no? Aquí es donde va a iniciar la creación de las intendencias. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la política de ordenamiento de los Borbones existió una variedad de divisiones internas. Así es, en primer lugar podemos entender que ellos para poder mejorar la situación de España, que si bien es cierto, tenía mucho poderío o mucha influencia, en ese entonces tenía que una crisis, ¿no? Entonces, dentro de la política de ordenamiento, es decir, de mejorar y reestructurar administrativamente las decisiones de España, los Borbones vieron que tenía una división interna, ¿no? ¿Como cuáles? Pues habían diferentes nombres, habían diferentes funciones y la extensión, ¿no? Tanto en territorio, en lo que administraba, etc. Ahora, esto debido a circunstancias históricas coyunturales y privilegios que se contraponía al modelo francés desde hace varios años, es decir, es de las intendencias. ¿A qué nos referimos con esta última parte? A que España no estaba utilizando pues esta modalidad de administración que eran las intendencias, ¿no? Vamos a recordar ahora que utilizaban qué cosa, los corregimientos, ¿no? Entonces, por ello es que va a iniciarse recién la creación de las intendencias debido a estas circunstancias, pues, históricas coyunturales que pasaba en el país de España, ¿no? Entonces, vemos que en esta primera parte necesita ese cambio administrativo, ¿no? Bien, entonces, el intendente. El intendente era un funcionario nombrado y con sueldo, cuyas funciones y obligaciones duraban por un tiempo limitado, es decir, se puede digamos, tal vez comparar como un presidente, ¿no? ¿Por qué? Porque también tiene un sueldo, tiene funciones y obligaciones que duran por un tiempo limitado, tal vez en este caso de 5 años, y en la ocasión de un intendente también va a tener un tiempo limitado, ¿no? Entonces, el intendente tenía responsabilidades y atribuciones claramente definidas. Es decir, me tienes que cumplir con esto y con esto. Al tener ello definido, facilitaba que tuvieran un mayor control o un control más estricto sobre el intendente, ¿no? Así es. Entonces, vamos a conocer qué más hubo aparte de ello. Pues también hubieron, ¿no? Aparte de que hubiera un intendente, mejor dicho, que era el encargado funcionario de administrar, ¿no? Un determinado territorio, pues vamos a ver que son justamente las intendencias. Y aquí nos dice lo siguiente, ¿no? La primera intendencia en América se fundó en Cuba, ¿no? Y bueno, sabemos que Cuba es parte del subcontinente de Centroamérica, del subcontinente de América Central Istmica, como muchos lo denominan justamente por estar rodeado de agua y no tener una conexión territorial,
¿no? Directa con el continente de América, ¿no? Pero bueno, sabemos que por distancia está cerca. En fin, al ser, digamos, una isla de gran tamaño, Cuba, era vulnerable a los ataques de piratas y corsarios, ¿no? Entonces iban a tener un gran reto ahí al ser la primera intendencia y por lo tanto debía demandar de una mayor seguridad y protección, ¿no? Ahora, luego pasaron a crear otra intendencia, que iba a ser la Intendencia de México, ¿no? Y bueno, luego de la Intendencia de México, pasaron al resto de América. Entre ellos justamente va a iniciar también con Argentina y seguidamente va a pasar lo mismo con el Virreinato de Perú. Y aquí, el Virreinato de Perú se dividió entonces en 7 intendencias, ¿no? ¿Cuáles eran? Era Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Cusco y Arequipa. ¿Ok? Ahí tenemos las 7 intendencias. Pero luego se agregaría la intendencia de Puno. Así es, de Puno. Al ser devueltas sus provincias al Perú tras haber pertenecido a la intendencia de La Paz en el virreinato del Río de la Plata. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que bien, ya les he comentado que aquí, como vemos en la imagen, podemos visualizar que hay 7, pues, intendencias, ¿no? Bien, disculpen por la interrupción, unos problemas externos de ruido, pero bien, ya volvimos. Entonces, continuando, ¿no? Les mencionaba que justamente en la imagen podemos observar que tenemos diferentes intendencias, ¿no? Entre ellas de Trujillo, de Tarma, de Lima, Huancavelica, Huamanga, Cusco, Arequipa. Pero con la intendencia de Puno va a ser justamente, digamos, agregada después, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de pertenecer al Virreinato del Perú, España decidió que perteneciera al Virreinato del Río de la Plata exactamente a la Intendencia de La Paz. Pero por un motivo de que la Intendencia de La Paz, ¿no? Es como decir, como si fuese una provincia, ¿ya? Que cada intendencia fuera una provincia, pues se entiende lo siguiente, que era muy extenso, ¿no? Y al abarcar tanto territorio, decidieron así que Puno formara una propia intendencia y de esta manera pasará a ser justamente parte del Virreinato del Perú. Así que vamos a editar rápidamente esta parte y volvemos. Bien, ahora sí, tenemos aquí que se dividió en total en 8 intendencias, ¿no? Aquí tenemos las 7 más Puno, entonces debemos recordar ello. Listo. Por último, vamos a entender que las intendencias reemplazaron a los corregimientos y por ende reemplazaron a los odiados corregidores, ya que de alguna u otra manera, pues es parte del cambio de esta reforma de los Borbones que se venía dando, pues no, principalmente desde la administración hasta la parte, digamos, geopolítica. Entonces, vamos a pasar a ver otro punto. Otro de los cambios, tal vez, ¿no? Que hayan podido realizar. Bien, entonces aquí vamos a tener el cambio económico o la reforma, ¿no? Que tiene un precedente mayor. Pues la reforma económica nos dice lo siguiente, que los Borbones terminaron con los privilegios particulares en beneficio de quienes de las colonias. ¿Cómo qué? Por ejemplo, hubieron los nuevos impuestos. El primer ensayo que realizaron los Borbones para ver si le iba a funcionar o no esta modalidad de nuevos impuestos se llevó a cabo en 1765 con la publicación del Decreto y Real Institución. ¿Cuál fue el objetivo? Fue suprimir, es decir, anular o abolir la interminable lista de impuestos que amenazaba con asfixiar el tráfico de bienes o de mejoramiento que podía pues tener España. Entonces para ello intensificaron el comercio con este decreto, también simplificaron los trámites administrativos
y de alguna manera protegieron las manufacturas españolas frente a la competencia extranjera. ¿Y qué beneficio trae ello? Trae el beneficio de que justamente pueda ser, digamos, beneficiado, pueda ser solamente comprado, ¿no? O solamente, mejor dicho, se le compre ¿a quién? A las manufactureras españolas, ¿no? Entonces, hay que entender esta primera parte, ¿sí? Que se intentó suprimir o anular todos los impuestos que tenía España. ¿Y cómo lo iban a hacer? Teniendo mayor comercio, ¿no? Haciendo que pues el comercio se centre mucho más o nuevamente se centre en España. Ahora también por otro lado ahí vamos a tener el comercio libre, entre comillas, ¿no? El comercio libre. ¿Por qué? Aquí vamos a tener lo siguiente, recuerdan muy bien el Tratado de Utrecht, ¿no? Que se da en el año 1713. Recuerdan que en este tratado que, digamos, se daba en ese entonces por la sucesión española, ¿no? Con este nombre tal vez recuerdan mucho más, sucesión española, que era saber quién iba a continuar siendo rey o ocupando la corona, ¿no? Si la casa o la dinastía de los Habsburgo o de los Borbones, ¿no? Entonces hubo un país que también iba a salir beneficiado, y en este caso fue Inglaterra, quien ganó el derecho a introducir, ¿qué cosa? Introducir 144.000 piezas de indias, también entre comillas, ¿por qué? Porque así se les llamaba a los esclavos negros, ¿no? Entonces, aquí a los esclavos iban a ser trasladados, ¿no? También nos dice que van a introducir una embarcación de 500 toneladas de mercancías. Y estas 500 toneladas de mercancías, imagínense, iban a estar libres de impuestos. ¿A qué me refiero con ello? Si yo, digamos, importo una Coca-Cola, digamos, lo compro del propio Estados Unidos, quiero comprar una Coca-Cola y exportarlo aquí, por impuesto, digamos que me pueden cobrar por cada botella 0.50 centavos, ¿no? Tal vez. Y en este caso, digamos que por tonelada tan solo pudieran cobrarle un cierto monto. Entonces, si yo comprara igual, digamos, 100 Coca-Colas, se estaría juntando un aproximado un monto de cuánto. De 5 soles, de 50 soles, de 25 soles, ¿de cuánto? A ver, eso lo dejo analizando a cada uno de ustedes, pero a lo que quiero llegar es lo siguiente, ¿no? Que se genera un impuesto por cada compra que yo realizo, ¿ya? O una mucho más fácil. Si por Coca-Cola me van a cobrar 0.50 centavos y yo compro 10, ¿no? Compro 10, en total, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 5 soles de impuestos por, ¿qué cosa? Por recibir esas 10 Coca-Cola, ¿no? Entonces, ese impuesto es lo que no se le cobraba en este entonces a Inglaterra. Pero aquí no estamos hablando de 10 Coca-Colas, estamos hablando de ¿cuánto? De 500 toneladas de mercancías. Entonces imagínense cuánto sería eso en impuesto. Sería bastante. Entonces España dijo no, no puede seguir así, así que se crea un cambio en 1778 y España promulga el decreto de libre comercio, ¿no? Entre comillas. Pero ¿qué iba a buscar con este decreto? Obtener mayores beneficios, pero por la vía fiscal. ¿Qué quiere decir? Voy a empezar a cobrarte, tal vez por impuestos, tal vez fiscalizando que todo aquello que estás enviando o reportando esté bien. Y si está bien o no, más allá de ello, tiene también un costo. Entonces, iba a empezar a ganar también España de esa manera. También se habilitaron 22 puertos americanos para que de esta forma pues también hubiera un tributo fiscal mayor que cobrar, ¿no? Y que esto obviamente sea recaudado para España. Ahora, para España y también en realidad en beneficio de las colonias, ¿no? Pero ya sabemos el gato encerrado que había detrás de ello. Ahora,
no existía el libre comercio con potencias, por más de que aquí nos menciona que había un comercio libre, y por eso lo menciona entre comillas, en realidad España no dejaba que otras potencias extranjeras pudieran comerciar con gran parte de América, ¿no? Entonces no existía ese libre comercio en realidad del todo, más que todo con Inglaterra que pues bueno se había hecho acreedor o beneficiario de ello en el Tratado de Utrecht, ¿no? Entonces este va a ser o esta va a ser la reforma económica que van a realizar los Borbones. Ahora, justamente aquí, ¿no? Lo que les mencionaba, eh, de esta manera de libre comercio, pues también debemos entender que era tanto ya la fiscalización que empezaba a tener España que gran parte del sur de Perú, que se encuentra aquí, como vemos en el mapa, ya empezaba a perder, digamos, acreditación propia, ¿no? Ya empezaban a sentarse otros fiscalizadores para poder ver el tema de justamente estos intercambios de mercancías, ¿no? Y es más, el virreinato del Río de la Plata quedó también, digamos, fue corrido, ¿no? Fue corrido de gran parte de esta economía o de este intercambio de bienes y, y pues terminó también afectándolo o en pocas palabras lo dejó de brazos cruzados, ¿no? Oprimido por la gran España que pues de alguna u otra manera buscaba así su beneficio. Entonces es por ello que les coloco el mapa para que se entienda que gran parte de lo que llegaba a Perú también pues beneficiaba a España y de esta manera suprimía, o mejor dicho, oprimía a países o virreinatos como el de La Plata, ¿no? Bien, entonces, vamos a pasar a ver la reforma eclesiástica, ¿no? ¿Qué pasó aquí con la religión? Vamos a recordar a los famosos jesuitas. En primer lugar tenemos la expulsión de los jesuitas. ¿Por qué los expulsaron? ¿Cuál fue la causa y la ejecución del destierro, ¿no? Vamos a entender estas tres partes. En primer lugar, la expulsión de los jesuitas. A mediados del siglo XVIII, los jesuitas del Perú eran algo más de 500 aquí en el virreinato, ¿no? Trabajaban en universidades, en colegios, escuelas, en misiones selváticas, parroquias rurales y también pues entre otras, digamos, o en otros contextos, como también, a ver, déjeme recordar, bien, perdón, me había olvidado también de las famosas reducciones, ¿no? Que en pocas palabras es como decir que, pues, así como hoy en día se cumple en zonas andinas, ¿no? Sobre todo en las zonas andinas o en las zonas amazónicas, hay diferentes pueblos, caseríos, etnias que están muy divididos o muy separados. Esas reducciones era o tenía como función justamente centrificarlas, ¿no? O colocarlas en un punto céntrico donde de esta manera pues pueda tener justamente el nombre de reducciones y así no tenga que ir a España o los españoles, ¿no? O el intendente de un lugar a otro para poder llegar. Pero en este caso, a quien les iba a funcionar más ello o a quien les iba a beneficiar eran los jesuitas, ¿no? Así es. Bien, entonces, ¿qué pasó aquí? Pues bruscamente de la noche a la mañana, centenares de religiosos, desde jóvenes hasta ancianos, fueron detenidos y deportados a Europa. De la noche a la mañana, chicos. Carlos III dijo, bueno, me reúnen a todos los eclesiásticos o jesuitas y pues vamos a mandarlo de viaje a Europa, ¿no? Pero vamos a conocer cuál fue la causa de la expulsión, ¿no? Vamos a conocer ello. Bien, tenemos lo siguiente. En realidad no se publicaron los argumentos de Carlos III, ¿no? El rey solo dijo que tal medida se la guarda en su real pecho. Pero la Compañía de Jesús y su hegemonía europea no era bien vista por Carlos III. Habían cosas que no terminaban pues por encajarle, ¿no? Y que de esta manera
iba a verse también obligado a detenerlos y por ende deportarlos, ¿no? Entonces, hay otra hipótesis más, que por la rebeldía de los religiosos jesuitas de las colonias, ¿no? Se dieron así modificaciones limítrofes que iban a afectar a las misiones que tenían los jesuitas guaraníes situadas entre Brasil y Paraguay, ¿no? Entonces, de esta manera iban a sublevarse o rebelarse frente a lo que eran los españoles en sí, ¿no? Entonces, digamos que empezaba a verlo ya como una amenaza y no como una representación de toda la hegemonía española que pues querían que tenga valor nuevamente, ¿no? Que tenga otra vez ese respeto o esa imponencia a la hora de mencionar a la corona española. Entonces el rey Carlos III toma esa decisión. Y también la orden de Carlos III alcanzó, ya pasando a la ejecución del destierro, alcanzó a 5 provincias de Hispanoamérica, como Chile, ¿no? 5 provincias en sí. Como Chile, también tenemos a la provincia de Paraguay, en México, en Quito y en Santa Fe de Bogotá, pues logró hacer justamente este destierro o esta deportación de jesuitas. Y bueno, también en Filipinas, ¿no? Entonces, el rey Carlos III definitivamente tenía algo en la cabeza que lo hacía tomar estas decisiones o estas reformas tan, digamos, drásticas o que iban a, de hecho, cambiar o marcar un antes y un después, ¿no? Porque por sí, que solamente Perú tenga unos 500 jesuitas o algo más de esa cantidad y que al final entre las 5 provincias y Filipinas fueran expulsados un total de 2.300 miembros de la orden, quiere decir que pues va a dejar mucho vacío, porque ya los jesuitas cumplían una función dentro de la sociedad, ¿no? Dentro de los diferentes virreinatos. Y pues así es como terminaron deportando a los jesuitas y viajaron en el peruano, ¿no? Desde Perú, luego pasando por Chile y luego en los diferentes países hasta llegar a Cádiz o exactamente en España, ¿no? Ahora, entre los exiliados, algo que tal vez sí debemos mencionar es que se hallaba el joven Juan Pablo Vizcardo y Guzmán y su célebre Carta a los Españoles Americanos, que este va a ser el primer documento con intención de buscar la independencia en el Perú, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante a remarcar y a entender. Y por supuesto, ¿quién era el virrey en ese entonces en Perú? ¿Quién era el que dejaba que todo esto pasara aquí en Perú? Tal vez, ¿por qué no velaba por las colonias? ¿No? ¿Por qué simplemente dejaba que los jesuitas se fueran? Porque, ojo, los jesuitas se fueron y sabíamos que trabajaban en universidades, en misiones, en parroquias, escuelas, etc. Entonces, dejaron un vacío, tuvieron que crearse otras administraciones, ¿no? Otras delegaciones para que de esta forma cubrieran esos espacios. Y pues sí, se sintió más que un vacío, se sintió la falta de una misión y de una función que cumplían justamente los jesuitas, ¿no? Ahora, vamos a ver quién estaba de virrey en España. Digo aquí en Perú, perdón, en Perú. En España estaba el rey Carlos III, ¿no? Ahora, ya nos va quedando mucho más claro por qué era el rey que más reformas hizo, ¿no? Entonces, aquí en Perú vamos a tener al virrey Amat y Junyent. El virrey continuó la reconstrucción que inició el virrey conde de Superunda después del trágico terremoto que sucedió aquí en Perú en 1746, ¿no? Definitivamente causó muchos desastres, ¿no? El mar también tengo entendido que logró salirse y gran parte de, como decirlo, de la población limeña terminó afectada.
Y si mal no recuerdo también, hubo un dato estadístico que arrojaron que entre unos 8 o entre unos 7 y 9 de cada 10 limeños fallecieron. Así es. Entonces, si no me equivoco, fue en este terremoto de 1746, uno de los más fuertes que ocurrió aquí en Perú, ¿no? Y ahora, de igual manera les dejo ahí el bichito de la curiosidad para que puedan, pues, indagar un poco más allá, ¿no? Ahora, su objetivo, la cosa es, esto sí es cierto, que el terremoto de hecho dejó grandes o graves daños y por supuesto demasiadas muertes. Ahora, luego de esta o de este intento de reconstrucción por parte del virrey Amat y Junyent, que dejó de lado que se llevaran también a todos los jesuitas, porque también, bueno, era una orden de España que él debía de cumplir, nos dice que su objetivo aquí era convertir a la capital del Perú en una de las ciudades más hermosas y seguras de América, ¿no? Entre sus obras más destacadas tenemos la Plaza de Toros de Hacho, la Alameda de los Descalzos, también la fortaleza o la reconstrucción o culminación de la fortaleza del Real Felipe que está en Callao, entre otras construcciones, ¿no? Ahora, también aquí se vincula mucho o se habla mucho de la famosa relación amorosa entre el sexagenario virrey y la actriz Micaela Villegas, que pues era una chica, una dama, una chica no, perdón, era una dama, pues en ese entonces muy bella, considerada tal vez, eh, como ya lo mencioné, toda una dama, pero también estuvo mucho incluido en las lenguas envidiosas, como muchos dicen, y ahí es donde se supo que ellos dos tuvieron un hijo llamado Manuel Amat, ¿no? Y este Manuel Amat, y este virrey Manuel Amat nos dice que no solo fue hijo de Micaela Villegas y el sexagenario virrey, sino que a Micaela Villegas las lenguas envidiosas la iban a llamar la famosa Perry Choli, ¿no? Entonces, de ahí vemos ese vínculo que tiene con el nombre y cómo es parte de la historia. Ojo, no es que simplemente se le llamara por llamar, o más allá de ello, tiene todo una historia de por sí, ¿no? Ahora, algo para agregar antes de pasar a la actividad rápidamente es que aquí también hubo un conde y por supuesto se ubica en el distrito de San Juan del Lurigancho. ¿En serio, profesor? En serio. Indaguen, averigüen sobre ello y lo conversamos en clase, ¿no? Ahora, la actividad. Vamos a pasar a verificando el aprendizaje. Aquí, la número 6. La consecuencia fundamental de la expulsión de los jesuitas del Perú en el siglo XVIII fue las sublevaciones de indígenas y criollos, ¿no? Recuerden que los jesuitas, por más que Carlos III no dio una razón clara sobre por qué la expulsión, pues los jesuitas ya empezaban también a influir bastante en los pensamientos, ¿no? Decisiones de indígenas y criollos, pero sobre todo los propios jesuitas ya empezaban a estar en desacuerdo con las decisiones españolas, ¿no? Ahora, 7. Los corregimientos en el virreinato peruano, ¿por qué fueron reemplazados? ¿O por quién fueron reemplazados? A fines del siglo XVIII fueron reemplazados por las intendencias, ¿no? Claro que sí. Recuerden, corregimientos. Los corregimientos tenían corregidores que eran los más odiados hasta cierto punto por no defender los abusos de españoles hacia los indígenas. En este caso, iban a ser reemplazados por intendencias, ¿no? Que si bien es cierto, tenían cargos mucho más específicos y que hasta cierto punto iban a apoyar un poco más, ¿no? O iban a también dar la oportunidad
de ocupar otros cargos a propios indígenas o personas que realmente velaran por, digamos, su defensa de ellos. A pesar de ello, no se logró un cambio muy significativo, ¿no? Entonces es algo a poder recalcar y entender. Ahora pasamos a la número 8. Entre la medida más importante de las reformas borbónicas se considera ¿Cuál se considera como medida más importante o cambio más importante de los Borbones? Claro, ¿no? Va a ser la expulsión de los jesuitas. Más allá también de ser importante, vamos a poder mencionar que es una de las más grandes reformas, ¿no? Porque de hecho eh, tuvo, digamos, una decisión que impactó no solamente en Perú, sino también en diferentes provincias, virreinatos de América, ¿no? Hasta México, y mejor dicho, hasta Filipinas, Chile, Argentina, entre otros, ¿no? La número 9. Las intendencias establecidas en 1784 se dividían administrativamente en qué? ¿Mm? En este caso se dividen en partidos, ¿no? Debemos recordar que lo que ya les acabo de mencionar hace poco. Rápidamente, corregimientos, corregidores, intendencias, el intendente. Y el intendente, a través de partidos, buscaba que los indígenas pudieran tener una mayor defensa sobre los españoles. ¿Ok? Entonces, así es como iban a llegar a dividirse administrativamente también. Ahora, 10. ¿No? Durante el último tercio del siglo XVIII se ejecutaron varias reformas político-administrativas por parte de los Borbones, ¿no? Entonces, esta modernización borbónica nos dice que trajo consigo que las intendencias estén organizadas en el virreinato. ¿Y de qué manera se organizaron? ¿No? ¿Cuáles? ¿Cuáles habrán sido? Pues aquí lo tenemos, es justamente la B, ¿no? Tenemos a Lima, claro que sí, a Puno, que fue la última intendencia en integrarse, Cusco, tenemos a Arequipa, a Trujillo, tenemos a Huancavelica, tenemos a Tarma y tenemos a Huamanga, ¿no? Entonces de esta manera podemos ir finalizando parte de lo que fueron las reformas o cambio político, administrativo y hasta económico por parte de quién? De la dinastía borbónica, ¿no? Entonces, de hecho que sí, influyeron mucho sobre España y sobre todo en las provincias o virreinatos de América y de esta manera, perdón, y de esta manera iba pues a lograr ciertos cambios en beneficio de quién? De España, ¿no? Bien, entonces nos vemos en una próxima clase.